Bueno, boa tarde a todas e todos. Estamos con Pío Martínez, que sempre a poñemos a esta hora, porque sabemos que non vai a desear que nos dormamos. Non fai falla moita presentación de Pío, porque xa disfrutamos aquí fai 2 anos, logo andivo de paseo por diferentes CCRs, falando de álbum e traballando álbum en obradoiros xa máis pequenos. E, bueno, para os que non coñezades a Pío, pois Pío Martínez é bibliotecaria, foi libreira, para min a maior experta en álbum ilustrado que temos no territorio patrio, e ademais é profe do máster de, a ver se lo digo bien, voy a leerlo, del máster de libro ilustrado de la Escuela Lavasat, entre outras moitas cousas. É formadora, todos os que temos a sorte de escoitala, pois cada día nos axuda a eso que ela fala tamén de educar a mirada, vale? Para traballar coa infancia, e acaba de chegar cun libro debaixo da man, que eu vos recomendo que o compredes, que se titula Cada uno ve lo que sabe, unha guía para aprender a mirar imágenes a través del álbum ilustrado que fixo con Ana Juan, a súa compañeira non lo voy a decir, De batallas. De batallas, sí. Sí. A súa compañeira de batalla e que tamén a pudemos disfrutar aquí, tamén creo que fai 2 anos. E hoxe a temos, así como as outras veces, pois nos falaba de álbum, hoxe máis concretamente nos vai a falar de fotoliteratura, que creo que tamén é unha desas cousas que temos aí un pouquiño deixadas de lado. Así que, Piu. Gracias. Estoy muy contenta de estar de vuelta aquí. Todavía recuerdo la emoción de hace 2 años, cuando me invitasteis a participar en las anteriores jornadas. Seguro que muchos de los que estabais en este lado recordáis que pasamos una buena tarde, que no os dejé dormir y que hoy va a ser un poco más de lo mismo. Entiendo que venís con la digestión a medio hacer y que eso va mermando la energía, pero yo tengo la responsabilidad porque la asesoría me busca el horario preciso para que yo haga estas cosas. Entonces, sobre mis hombros recae la responsabilidad de que no durmáis, de que la medida de lo posible sea algo dinámico y que además podamos sacar provecho y sobre todo provecho lector, que es por lo que estamos todos hoy aquí compartiendo. Así que muchas gracias a todos por venir, gracias por adelantado por no quedarse echando la siesta y gracias a la asesoría por invitarme a participar siempre. Claro, en la anterior ocasión tenía como un rato para compartir con vosotros sobre algo mucho más general que era el álbum ilustrado y las posibilidades que tenía el álbum ilustrado para ayudaros en aquello de captar lectores y del fomento lector como una de las claves para acercar a muchos lectores y usuarios de la biblioteca a la lectura y a las familias también. Y en esta ocasión ha sido algo como mucho más concreto y puede que ahora estéis diciendo ¿fotoliteratura? ¿Qué fotoliteratura? ¿Qué libros de fotoliteratura? Pues hoy vamos a hacer un pequeño itinerario por la historia de un género que pertenece al mundo del álbum y que, con las bondades que tiene el álbum ilustrado como soporte, en el que caben muchos géneros. Esta mañana habéis estado hablando de álbumes documentales, después hemos hablado de competencia y de comprensión lectora con Montse, antes de irnos a comer, y hoy vamos a ver otro tipo de álbumes que no tienen tanto eco o no han tenido tanto eco, pero que son una suerte de tendencia que cada día tiene más presencia en las librerías, en las bibliotecas y en los itinerarios lectores de los usuarios y lectores de las bibliotecas de todo el mundo. Pero como yo no soy muy de novedades, no es lo que más me gusta a mí el asunto de las novedades, soy muy de rascar y de buscar cosas
cosas antiguas pero que prevalecen porque son historias bien hechas. Hoy me pareció muy interesante y recupero las palabras de Montse, que Montse hablaba de los huecos en la literatura y son precisamente uno de los porqués de que yo haga mi trabajo como editora, porque también edito libros, ¿no? Entonces, esos huecos de la literatura, que son unas grietas, únicamente están presentes en las buenas obras ilustradas, donde confluyen el lenguaje visual y el lenguaje literario, donde no se dice todo y no está todo explicado y masticado para que el acto de leer sea algo cómodo, sino que quedan pequeñas grietas que se le dan al lector y se le otorga la capacidad de poder crear historias a través de esas grietas. Pasa a ser un lector activo que se convierte además en un creador, ¿no? Te da la oportunidad de que tú mismo te montes tu propia historia. Y esos, a mi entender, a mi humilde entender, son los buenos álbumes ilustrados. Hoy se ha hablado de álbumes y por mi experiencia como lectora y como mediadora y como formadora y como editora, creo que estoy en disposición de decir que a todo aquello que se le llama álbum no es álbum, porque muchas veces se confunden los formatos, ¿no?, con el propio soporte. El álbum es un soporte y es capaz y versátil de admitir todo tipo de géneros. Por eso ocurre también que muchas veces a los álbumes se les dice cuentos. Es un cuento, pero un cuento ilustrado no es lo mismo que un álbum ilustrado, precisamente por esas grietas de confluencia de lenguajes. Hoy también hablaba Montse del lenguaje multimodal, ¿no?, de la lectura multimodal. Y esto está muy presente en el álbum y es algo que le hace realmente un territorio fascinante para el lector y para diferentes lectores, porque hay otra cosa que decía Olivier Dussou. Ya estoy hablando mucho, ¿no? Estáis todos muy callados. Estamos ya entrando, ¿no? Bien. Sí, bueno, cualquier cosa me decís, y paro. La cosa es que Olivier Dussou, que es un diseñador, ilustrador y autor de álbumes, decía algo muy interesante y es que hay que ser perspicaz en el mundo de la literatura infantil y atender a tus lectores, no descuidarlos por aquella cosa del utilitarismo, de los libros para que tanto le gustan a María Pousa, ¿no? A lo que se refiere Olivier Dussou es que un buen álbum y una buena obra de literatura infantil tiene que ser capaz de satisfacer a un doble destinatario. Y esto quiere decir que, obviamente, va dirigida a un lector con una edad determinada, normalmente al público infantil, ¿no?, o juvenil, que es el que nos ocupa aquí, pero que tiene que saber guiñar un ojo a los padres, a los mediadores y a los lectores adultos que comparten la lectura con estos pequeños lectores, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando empezamos a leer, leemos acompañados, nos leen, tenemos escucha activa para que esas historias, somos permeables y esas historias entran en nosotros y esas historias empiezan a configurar nuestro itinerario lector, ¿no? Entonces, tenemos claro que un buen álbum tiene que satisfacer determinadas necesidades para ambos lectores, para ese doble destinatario, y tiene que ser capaz de ensamblar un montón de lenguajes que lo conforman. Entre los lenguajes que forman parte de este álbum, obviamente, y se ha hablado de esto a lo largo del día, está el lenguaje literario, con su texto, narrándonos una historia a través de la palabra, pero también está el lenguaje visual, que transforma o crea un relato diferente a través de la imagen. Pero solo con estos dos lenguajes, el álbum no es álbum. Hay otros lenguajes que son necesarios para que el álbum sea ese todo y para que ese sea un buen álbum. Y entre los lenguajes que tienen que aparecer está el lenguaje secuencial. Saber disponer las imágenes en el orden correcto hace que nosotros disfrutemos más o menos de la historia y que esa historia se configure y que llegue al lector de la manera que el creador quiere hacerla llegar, ¿no?
Eso lo tenéis muy claro cuando veis una peli, ¿no? Hay una secuencia de imágenes, no pasa todo. En 1 hora y media podéis seguir la historia de Roma, ¿no? Está claro que alguien estuvo eligiendo qué imágenes y qué orden darles para que nos haga llegar ese relato, ¿no? ¿Lo tenéis claro? Sí, lo veis, bien. Eso es el lenguaje secuencial que aparece también en el resto de narrativas gráficas, en el mundo del cómic, de la novela gráfica, de la novela en imágenes, ¿no? Recordemos cómo narraba Masserel, uno de los pioneros en la novela gráfica, ¿no? A través de sus carpetas de dibujos, o cómo lo hizo Matisse en su álbum Jazz. Ahora hablamos de Matisse y el lenguaje artístico está presente todo el rato en el álbum ilustrado. Y también está presente el lenguaje teatral. Siempre reclamamos, ¿no?, que qué poca producción literaria hay de teatro, pero en los álbumes hay lenguaje teatral porque el modo en que está dispuesto el relato, con imágenes y con texto, y el gesto con el que el lector tiene que leer los álbumes, tiene parte del lenguaje teatral, ¿no? Eso de lo que hablaba Bárbara Bader, que era una señora que hizo un libro mastodóntico, American Picture Books, ¿no? Hablaba de algo muy importante que es el drama del cambio de página. Seguro que cuando vino Ana habló de esto, ¿no? Y tú también. Sí, vale. El drama del cambio de página es ese momento que estamos en el teatro, que cae estamos esperando a la siguiente escena a ver qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar. Este gesto de dedo es el que hace que pasen las cosas y eso es muy importante, ¿no? Además, tenemos un álbum y es maravilloso ver cómo los objetos se transforman, ¿no? Hay una mutación constante. Cuando tú soportas el objeto álbum, cuando hablamos del objeto libro, que esto también tiene mucho que ver con la parte del lenguaje artístico en el álbum, ¿no? Que es que un álbum cuadrado, que parece corriente y moliente, cuando lo abrimos y mostramos una doble página, ¿qué vemos? Un escenario como en el que estamos ahora María y yo y que nos sobra por todas partes, ¿no? Ese relato que se desparrama hasta el confín del pliego, ¿no? Y que llega más allá y que nos da esa apertura inmersiva. Estas cosas de los museos modernos, ayer lo hablábamos, ¿no? Estas cosas de los museos modernos, de experiencia inmersiva. Métete en la habitación de Van Gogh, déjate ir, o sea, no. Ponte delante del cuadro, ¿no? Disfruta, observa, contempla, ¿no? Eso es importante. Pues la doble página tiene esa capacidad inmersiva, porque lo que está haciendo al abrir el relato en imagen, el relato visual al lector, le está diciendo, métete dentro, ¿no? Todos que estáis aquí sentados probablemente en vuestras bibliotecas, y si no, pasará la policía de las bibliotecas a poneros una recetita. ¿Habéis leído o tenéis entre vuestros fondos ¿Dónde viven los monstruos?, de Maurice Sendak? ¿No? Tenéis que decir que sí ahora para que yo me anime. Bien, si no la tenéis ya sabéis lo que va a pasar. Entonces, vosotros habéis visto a lo largo de la narración de Dónde viven los monstruos cómo Maurice Sendak juega con los marcos, ¿no? Rodea esas ilustraciones de un espacio en blanco, el mismo espacio en blanco del que disfrutamos cuando vamos a un museo, ese cubo blanco, porque nos está diciendo, concentra tu mirada aquí, en esta parte, en este lugar donde está la ilustración, y poco a poco prescinde de ese marco y amplía la ilustración hasta que la ilustración rebasa los márgenes del papel, ¿no? Nos está diciendo, ya no basta únicamente con mirar o con observar. Aquí puedes pararte a contemplar y meterte dentro, zambullirte en la fiesta salvaje, let the wild rumpus start, ¿no? Y todos ahí de wild party total, ¿no? Con los monstruos. Ese es el privilegio que tenemos como lectores, ¿no? El poder seguir dando una significación y un sentido a las historias a partir de lo que estamos viendo y de lo que estamos leyendo, que no siempre es lo mismo. Desconfiad, como Eric Kästner, que era un autor fabuloso de literatura infantil, del que aprendió Tommy Ungerer, decía, desconfiad de todo lo que os dicen los adultos, sobre todo de vuestros padres y de vuestros profesores. Hoy estaría en la cárcel, claro.
Por suerte no lo metieron en la cárcel, tuvo la oportunidad de hacer muchos buenos libros de literatura infantil y lo que quería transmitir a través de esta frase y que de lo que Ungerer tomó el relevo es que las verdades absolutas no nos ayudan a crecer, no alimentan nuestro espíritu crítico. Debemos dejar esas grietas y ser permeables a tener dudas, a hacernos preguntas y a construir a partir de esas dudas y de esas preguntas, ¿no? Es lo que hace que un lector sea curioso y que un lector no sea únicamente complaciente. El gesto de abrir un libro y darle la vuelta entera y cerrarlo no hace a un lector, vivo, ¿no? Es como, bueno, vale, ¿no? Leo, pero realmente estoy disfrutando plenamente de la lectura. Los álbumes ofrecen muchas de estas cosas, ¿no? A través de todos los lenguajes en los que confluyen en él. Y otra parte fundamental y que se descuida mucho y que es algo que yo cuando me pongo a hablar de álbum reclamo constantemente es el lenguaje gráfico. No únicamente por la parte de la ilustración, sino por la parte que tiene que ver con el diseño. Porque un álbum ilustrado tiene todas esas cosas de las que os he hablado y tiene una componente muy importante de diseño. Las páginas no se componen de una manera porque sí, sino que todo responde a la narración y en un álbum todo se lee, todo. El texto, la imagen, los peritextos, aquello que no nos parece importante. Por ejemplo, Claude Ponty, ¿no? siempre dedicaba alguna tontarrasca para intervenir un ISBN y convertirlo en algo, ¿no? En todo se lee, en todo hay información. Y habitualmente entendemos el álbum como un espacio en el que hay ilustración y texto, pero también somos conocedores de que hay muchos álbumes sin palabras, ¿no? Que únicamente funcionan a través de la imagen, un relato visual, ¿sí? ¿Y cómo lo leemos si no tiene texto? Es una pregunta que, ¿no? Porque es como, esto es libre albedrío, cada uno se imagina la historia como le parece. Bueno, es parte de los derechos que tiene el lector, ¿no? Decía Pennac, empieza por donde te dé la gana, móntate tu propia historia. Recordad cuántos dineros se llevó aquella editorial que se dedicó a hacer hace unas cuantas decenas de años cuando yo era muy joven, que era elige tu propia aventura, ¿recordáis? Pues es que eso era fantástico, era un captador primordial para atraer a los lectores, ¿no? Y funcionaba. Pues en el álbum, cuando lees, puedes elegir tu propia aventura. En un álbum sin palabras tenemos que leer imágenes. ¿Y cómo se leen las imágenes? Porque estamos llegando al punto en el que voy a empezar a hablar de fotoliteratura después de todo esto. Está bien, ¿no? Sí. Bien, esto era el aperitivo. Las aceitunas y el vermut. Entonces, ¿cómo leemos las imágenes? ¿No? Y esto es una pregunta que os formulo. No respondáis todos a la vez porque sé que tenéis muchas ganas, pero de la misma manera que nos han enseñado a desarrollar nuestras habilidades y que hemos desarrollado nuestra comprensión lectora o nuestra competencia lectora, alguien nos ha enseñado o ha hecho con nosotros una alfabetización visual. Ayer hablábamos en el taller con todas las incorporaciones que se habían sumado a la red de biblios de la importancia de la alfabetización visual. ¿Alguien se ha molestado? ¿Alguien ha incluido en su plan formativo desde la primera infancia hacer una alfabetización visual? Vosotros lo tenéis muy de mano ahora con la alfabetización informacional, ¿no? Es algo que estáis trabajando desde la biblioteca escolar y desde el currículum del centro. Pero ¿qué pasa con la alfabetización visual? Pasa que como no se ha incidido en la necesidad de que haya una alfabetización visual, nos cuesta mucho tener herramientas que nos permitan discernir entre lo que es el bien del mal cuando estamos viendo imágenes. Y por eso ocurren cosas como que estamos en una sociedad, inmersos completamente en una sociedad visual, donde el mensaje se difunde primordialmente a través de imágenes y aquella cosa que decían los situacionistas y Guy Debord, me voy muy lejos, pero es importante, ¿no? Sí. Lo bueno es lo que vemos
y lo que vemos es bueno. Nanay de la China. Nanay de la China. Y en el caso de... Nanay de la China es muy antiguo también, ¿no? También, sí. Está feo. Bueno, hago lo que puedo. Tengo 200 años ya. Pero la cosa es, bien, nos asimilamos todas esas imágenes y las damos por buenas porque nos dicen que es literatura infantil, nos dicen que es un álbum ilustrado y nanay otra vez, ¿no? Porque no todo lo que está ilustrado es un álbum y hay una diferencia gigantesca entre un libro ilustrado y un álbum ilustrado y aceptamos todos esos mensajes pensando que no pasa nada, que son inocuos, pero en realidad no lo son. Esos mensajes están calando en nuestro ideario y hace que de una manera prácticamente involuntaria estemos aceptando mensajes que están transmitiendo ideas de las que obviamente no somos conscientes que las estamos recepcionando y que las estamos almacenando y que son perniciosas. En muchos casos son perniciosas, ¿no? Hablamos constantemente ahora es una palabra que no alcanza a representar todo lo que se quiere decir con el ahora, pero ahora se habla de los libros de emociones constantemente para decir que no, ¿no? Después de llevar un lustro tragando, deglutiendo y asimilando mensajes sobre la gestión emocional aplicada a la infancia y a la juventud, ¿no? Esa gestión emocional no existe como tal, es un oxímoron. La primera infancia no gestiona. Gestionar es un verbo de adultos, ¿no? Ana se cansa de decirlo esto y es que es algo que repetimos, es un mantra. Los niños no gestionan ni fiscalizan. Los niños viven su infancia. Se expresan como pueden o como buenamente les dejamos. Y eso es algo que también tiene que estar en la lectura, ¿no? Recuerdo hay un libro maravilloso, un libro ilustrado de Jean Cocteau, que cuenta la relación entre el sol y la luna el día que son padres, y claro, como trabajan 24/7, no tienen tiempo de cuidar a sus hijos, ¿no? Es divertidísimo. Pero la cosa es que en el prólogo Cocteau les dice a los lectores: he puesto estas ilustraciones y he utilizado serigrafía y me he valido de estas dos tintas, pero he pensado que si no os gusta en este color, que cojáis y que lo pintéis de la manera que os dé la gana. También iría a la cárcel Cocteau ahora. Y probablemente ningún editor quiera hacer ese libro, porque dirá, ¿qué es esto de que van a utilizar mi libro para pintarlo, no? No, que se compren un libro de actividades, de esos de pinta por dentro, ¿no? Y entonces llega Paul Cox, que es un artista visual, y se inventa un libro en el que solo hay formas y volúmenes de color y que consiste, le da la oportunidad al lector de que haga todo lo contrario. Te dice, dibuja las líneas, ya lo demás te lo doy yo, ¿eh? Y funciona. Claro, siempre hay alguien que está peleando a la contra. Esa pelea a la contra, la mayor parte de las veces y a lo largo de la historia y de la historia del arte, procede de las vanguardias. Y muy poco antes del periodo de vanguardias es cuando empieza a florecer un género que utiliza el álbum como soporte, que es la fotoliteratura. Y la fotoliteratura surge como una relación muy fructífera a partir de un corpus muy rico en el que se encuentra la literatura y la fotografía. La fotografía aparece en 1839, ¿no? Recordamos a Talbot, a Daguerre, los daguerrotipos, los calotipos. Hablamos de cámaras oscuras, que era el antecedente de la fotografía, pero hablaba Aristóteles, hablando de la cámara oscura cuando él hacía sus estudios de investigación sobre los eclipses. O sea, que tiene más años que el hilo negro esto, ¿no? Bien, pero es a mediados del 19, con alguien que conocéis todos, que es Hans Christian Andersen, ¿sí, no?
El soldadito, la sirenita, todas estas cosas, bien, que era bastante trasto, Christian Andersen, y conoció a un señor que era fotógrafo de cámara en Dinamarca, Paetz, se llamaba Harald Paetz, y entonces eran amigos y le decía, tú haces fotos y tal, yo escribo para niños y tal, y dice, oye, ¿y si hacemos algo juntos? ¿No? Esa cultura colaborativa que ha dado grandes frutos y nos ha llevado a grandes obras de la literatura infantil. Y entonces hacen un libro en el que Paetz pone en 24 páginas, ponen una serie de fotografías y que Hans Christian Andersen se encarga de añadir un texto en el que solo utilizaba dos líneas en las que ponía un pequeño verso, ¿no? Con una rima para darle ritmo a aquella secuencia de páginas, y que además el impresor tuvo a bien hacerla con letra gótica. O sea, wow, ¿sabes? O sea, fotografía, textos, versos rimados de Hans Christian Andersen y además la tipografía, una gótica. O sea, hay una intención de diseño ahí, ¿ya? Y estamos hablando del año 1866. Claro, aquí pasaba una cosa, aquellas fotografías eran un tanto estáticas, eran figuras vivientes, ¿no? Porque hacían pero estaba todo escenificado, no te muevas, ¿no? Imagino a aquellos pobres niños que estaban allí, ¿no? No te muevas, pasaban horas hasta que hacían la foto adecuada para que todo encajara y quedara bien, ¿no? Ese fue una de las primeras obras que inauguró, por así decirlo, porque tuvo a un personaje relevante al frente, pero ya había habido otras insinuaciones de fotolibro. Es el concepto de fotolibro. Y ahora me diréis, sí, el fotolibro últimamente se habla mucho, ¿no? Hace como menos de 10 años hubo una explosión que inauguró una gran exposición creo que estuvo en Madrid y también en Barcelona, que era Photobook, ¿no? y que estaba capitaneada por capos de la fotografía como Martin Parr, ¿no? Fotografía contemporánea, fotoperiodistas y demás. ¿Qué pasa con el fotolibro? ¿Qué es el fotolibro? ¿No? De ahí procede la fotoliteratura. El fotolibro es un relato contado a través de imágenes, pero que necesita necesariamente tener una secuenciación correcta y que da más valor al significado del conjunto de imágenes que a la imagen en sí. Veníamos de ver muchos libros de fotografía y todos sabemos o tenemos en nuestra casa, por ejemplo, en nuestra casa, en el salón o en la sala, tenemos coffee table books, ¿no? Este tipo de libros que son maravillosos, que quedan muy bonitos, os lo digo. Se venden por metro y por tonalidad y paleta cromática para que combine con el interiorismo de las casas y ofrecen variedad de temas diversos, ¿no? Con los que uno puede satisfacer sus gustos plásticos y estéticos, ¿no? Esto es más o menos lo que hace Taschen, ¿no? Para que nos hagamos a la idea. Bien, eso no es un fotolibro, son libros de fotografía, ¿no? Que normalmente tienen además el mismo formato, que suelen ser grandes formatos, para que disfrutemos de una exposición fotográfica sin ir a una galería, ¿no? Y lo vemos en nuestra casa. Pero claro, a mí lo de viajar a través de un libro, de un coffee table book, me parece aburridísimo, ¿no? Porque eso significa que has ido a viajar, a visitar algo y te has limitado a hacer fotografías y te conformas con las fotografías y no disfrutas del... Es como ir a lo del concierto y estar grabando todo el rato, ¿no? Y no verlo. Pues es el mismo tipo de experiencia. No, en el fotolibro pasan cosas diferentes. Es necesario que haya un orden de las imágenes y todas esas imágenes ordenadas de una manera adecuada nos transmiten un mensaje. Pero de nuevo, como os decía antes, en el fotolibro ocurre algo que es imprescindible y es que confluya el texto, confluya el lenguaje visual y también el diseño.
Cada fotolibro es diferente y cada fotolibro es un universo. Los materiales que se emplean para el diseño son elementos narrativos, al igual que ocurre en el álbum. El tipo de papel, la tipografía que utilizas, todo narra. El formato que tiene, la forma que tiene el libro. Y todo eso responde a las características y fundamentos del lenguaje visual, ¿no? Todos, escuchaba hoy a Monse y hablaba, estamos leyendo en el lenguaje multimodal a través de otros signos y de otros elementos, como es el trazo, como es la textura. Claro, todos son elementos del lenguaje visual y como tal son elementos narrativos cuando forman parte de un álbum o de un libro ilustrado. Todo tiene una intencionalidad, no se hace porque sí. Y cuando se hace porque sí, no funciona. Y entonces es fácil detectar qué es un buen álbum y qué no. Pero para eso tenemos que tener cierto nivel de alfabetización visual, que es importante. Entonces, después de que Hans Christian Andersen hiciera con Paez este libro, empezaron a surgir las leyes de educación obligatoria. Y esto trajo consigo algo muy importante, y es que aceleró el progreso del mercado de la fotografía, no solo por la aparición de cámaras, ¿no? Que claro, al principio no llegaban a todo el mundo, no es como ahora. Fijaos, Leica no sacó su primer prototipo hasta 1925 y se vendió en un mercado de Leipzig, ¿no? La primera Leica. Uf, increíble. Ahora casi todo el mundo puede tener una Leica, ¿no? Y hacer fotos y ser un photojournalist, porque vas por la calle invadiendo ahí el territorio de la intimidad de los demás, ¿no? Claro, antes tenían otra funcionalidad las cámaras. Pensad que las fotografías tenían otro uso. A nivel documental atesoraban memoria o servían como documentación para determinadas instituciones públicas. Por ejemplo, unas de las primeras fotografías que se revelaron y que se conservaron o archivaron eran para la policía. Se imprimían para la policía. Ahí estaban ya, vigilándonos, sabiendo quiénes eran los malos, ¿no? A los buenos no les hacían fotos, claro, no era interesante. Esto lo cuenta fantástico Susan Sontag en su ensayo sobre fotografía, es muy interesante. Leedlo porque es para la vida en general, es un escrito muy rico. Y claro, se desarrolla la fotografía, se desarrolla la industria y la creación de la tecnología de la fotografía, y como las leyes de educación obligatoria empiezan a aparecer, no hay suficiente ilustrador y grabador para ilustrar tanto libro. Entonces dicen, pues recurramos a la fotografía, porque claro, el valor didáctico de poder exponer un contenido acompañado de una imagen ayuda en el proceso de aprendizaje. Y entonces empieza a utilizarse la fotografía. Al principio, la fotografía en los libros no se imprimía a la vez que el texto. Se imprimían las fotografías por una parte y por la otra la caja de texto. Y después se pegaban manualmente. Se hacía también con las silografías, con los grabados que aparecían en los libros que llevaban ilustraciones. Y los grandes editores de la época, como el caso de Tolmer, con aquellos libros fantásticos, aquellos álbumes de André Gelé, el Drôle de Bête, ¿no? Pues llevan las silografías pegadas. Es maravilloso eso, ¿no? Es una obra de arte en realidad. Pero la democratización del libro y de la lectura apura un poco el proceso de impresión, mejora la calidad de la impresión y poco a poco empezamos a ver que ya se pueden imprimir las fotografías a la vez que los textos en los libros. Y en esa empiezan a aparecer una serie de libros que están pensados únicamente para la infancia y que funcionan a través de la fotografía como ilustración. El lenguaje fotográfico ocupa el lugar que ocupaba la ilustración, el grabado, la silografía, la serigrafía que se utilizaba al principio, ¿no?
en los libros de Clark, bueno, todos los clásicos, ¿no? Los que ilustraban precisamente a Andersen, ¿no? Entonces, llegan los constructivistas, que siempre van a la cabeza de la vanguardia, y dicen, muy bien, pues vamos a utilizar la fotografía. Y hay un personaje que es maravilloso, porque hizo tantas cosas que son incontables, que es Alexander Rodchenko, y que se juntó con Sergei Tretiakov y juntos decidieron hacer un libro infantil. Un libro infantil que utilizaba como base discursiva, además de los poemas de Tretiakov, utilizaba la parte artística de Rodchenko. Entonces Rodchenko no quería ilustrar, pero tenía una Leica, ya, porque esto vio la luz en la revista de arte del Frente de Izquierda Revolucionario en el año 25, pero se publicó en el año 1927. En realidad no se publicó, es un poco trampantojo, ahora os cuento el truco. Pero el caso es que Rodchenko, que llevaba unos bolsillos gigantes en los pantalones, no sé si se puede ver, sí, ¿veis a Rodchenko, que está divino con su mono y lleva unos bolsillos gigantes? En los bolsillos le cabía la cámara, una goma de borrar, un mechero y no sé cuántas cosas más. Siempre tenía que llevar todo eso ahí puesto, ¿no? Y dijo, muy bien, sabéis que los constructivistas eran muy de, háztelo tú mismo. Créate tu propia historia, ¿no? Sé dueño de tu propia creatividad. Y yo te voy a dar las armas, porque eran muy de armas, claro, Revolución Rusa, ¿no? Te voy a dar las armas para que tú lo consigas. Y entonces hizo un teatro de sombras. ¿Lo veis? No sé si se puede ver, porque precisamente hay sombra y refleja. Sí, sí que sí. Voy a buscar una doble página, una página en la que se vea mejor por el contraste de la luz. ¿Veis esas figuritas? Vale, son figuras de papel. Él lo que quiso hacer fue una animación, no un libro. Pero revelar las fotografías era tan caro que nunca llegó a hacerlo. Y esos originales, esos carretes, se quedaron sin revelar durante muchas décadas, casi un siglo. Entonces, él hizo una cosa. Hizo pequeñas figuras para representar aquello que se estaba contando en el texto, las hizo recortando a punta de cuchillo y con papel básico, papel que todos podíamos tener. Entonces te estaba diciendo, coges tú en tu casa, te recortas tus muñequitos, los pones a funcionar, montándote tu película de este va para aquí, el otro va para allá, esto hace tal, y como no tenía manera de animarlos, lo que hizo fue jugar con la luz. De tal manera que proyectando una iluminación concreta, estaba destacando el trabajo que la sombra podía hacer para darnos la sensación de movimiento entre aquellas figuritas de papel. Te estabas montando una película. Pensemos en esta gente y el nacimiento y la eclosión del fotomontaje, ¿no? En el periodo de entreguerras, que fue muy importante. Ahí estaba también Hannah Hawk, que tiene un álbum ilustrado que se llama, muy original, se llama Álbum Ilustrado. Pero está hecho con la técnica de fotomontaje y es un libro que está a caballo en esa delgada línea fina que separa el libro comercial del libro de artista, porque lo hizo un artista, pero es una artistada además, claro que sí. Entonces Rodchenko hizo este libro, hizo estas imágenes para esta animación que nunca llegaron como os decía, nunca llegaron a revelarse, pero que en este siglo sí se recuperaron y con ellas se recuperaron esos montajes que él quería, esos escenarios, iluminándolos tal y como él lo había pensado y como había notado en sus cuadernos, y con ellos se construyó este álbum que se llama Animales animados, de Rodchenko. ¿Recordáis que antes he dicho en varias ocasiones que el diseño es muy importante en la construcción del álbum y de los fotolibros, ¿no? Fijaos,
¿Veis estas guardas? Que decís, qué monas, ¿no? Qué potencia de color, con ese patrón geométrico. Qué fantástico, es que en realidad parece una tela. Pues es que era una tela. Estos eran los diseños textiles que su compañera de vida, de trabajo y de estudio, que era la Stepanova, hacía para la indumentaria del régimen en aquel momento. Stepanova era precursora en el diseño textil. Y no, o sea, a veces a la literatura infantil se la tiene como, es para los niños esto, ¿no? Stepanova, que lo sepáis, fue la precursora de cualquiera de vosotros que tengáis en vuestra casa algún tipo de ropa deportiva de Adidas. Todo el mundo sabe lo que es Adidas, ¿verdad? Bien, Adidas nació gracias al mono de hacer deporte de la Revolución Rusa diseñado por Stepanova. ¡Guau! Y de repente se pone a hacer una guarda para un libro infantil. En realidad ella estaba diseñando telas y cuando vio a Rodchenko que estaba tan liado recortando figuritas y demás, dijo, cuando él se fue a trabajar, ella aprovechó y dijo, voy a diseñar esto para acompañar al libro, ¿no? Esas cosas que tenemos nosotras de, mientras él se va voy a hacer, ¿no? Y entonces creo que hizo una de las guardas más maravillosas y todos querríamos tener una falda, una camisa o un pantalón con este pattern. Yo por lo menos, no sé, ¿eh? Es así. Bien, esto es el año 1926 y es fantástico porque cuando recuperaron esta edición incluye el patrón de los personajes para que tú te lo hagas tú mismo. Esto no utilicéis cuchillo o utilizad uno de estos que no cortan dedos, si lo dais a vuestros pequeños lectores, pero lo que te está invitando es a hacer una lectura más extensa y que se sale del libro, ¿no? Y la calidad fotográfica de esto es irreprochable. Lo hizo uno de los grandes de la fotografía y se hizo hace ni más ni menos que un siglo. Claro, la fotoliteratura y la fotoliteratura infantil en este caso es una cosa que nos está llegando ahora como algo muy novedoso, pero que tiene más años que Matusalén. Más años que Matusalén. Y estos son los primeros pasos. Poco después, y no tan lejos de allí, en los años 30 apareció una pareja de autores que eran hermanos, los Čapek. Conocéis a los Čapek, ¿no? ¿Todo el mundo sabe lo que significa la palabra robot? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y conocéis? Bueno, pero sabéis lo que es un robot, ¿no? Sí, ¿no? Ojalá tal y cual. Claro, robot no existía cuando Caín y Abel. Robot fue un invento que surgió precisamente de las manos de uno de los Čapek, de Joseph y de Karel Čapek. Se inventaron, hicieron esa novela de ciencia ficción que se llama Rozum. Si no la habéis leído, estáis todos para septiembre ya. O sea, y ahí aparece la palabra robota. De hecho, hay una tipografía, una fuente tipográfica que se llama robota y viene de ahí. Viene de ahí, de robot, de los Čapek, de Ruhr. Bien, hicieron cosas maravillosas, ¿no? Hay otro libro suyo que me parece pero más que fabuloso, que es La guerra de las salamandras. O sea, de verdad que está... O sea, cuando os vayáis de aquí, no tenéis que escuchar a todo el resto de ponencias que quedan, pero podéis ir a una librería y volveros locos pidiendo todo lo de los Čapek, porque todo vale, ¿no? Es maravilloso todo su repertorio. Y uno de los libros más famosos... quiero que sepáis que de este álbum fotográfico infantil, la República Checa hizo sellos en conmemoración de la protagonista principal. Esta cachorro de terrier que se llama Dašenka, dicen los checos, Dašena. ¿Por qué han hecho un álbum de un perro, no? Čapek tenía una perra muy maja, una Erdal Terrier, y se hizo muy mayor y entonces tuvo otro perro y de esa segunda perra
nació esta cachorro. Dasena es la pequeña, ¿sí? Durante los 15 primeros días todo fue bien porque era muy pequeño y tal y cual, pero cuando cumplió un mes, para un autor de la talla de Čapek, esto se convirtió en un martirio. No podía, se comía sus zapatillas, se comía su ropa, se mordía los muebles y no podía más. Y entonces se fue a casa de un gran poeta checo que se llamaba Vankura y apareció en la puerta en medio de la noche y le dijo: te la doy. Abandono animal. Y el otro le dijo: no puedes hacerlo, eres un señor con una ética intachable. Y le dijo: no puedo más con ella, te la quedas, no la aguanto. Y la dejó allí. Él tenía una casa de campo donde compartía muchas horas de placer y de lectura y de escritura con su hermano y dijo: yo me rindo, no puedo con esta perra. Claro, Vankura la tuvo un mes, acabó neurótico, un poeta muy tranquilo, acabó neurótico y se presentó en medio de la noche, llamó a la puerta y le dijo: te la devuelvo, no la quiero, ¿no? Y Čapek, que era un tipo experimentado y muy curioso y muy estudiado y leído, dijo: bueno, si no puedes con el enemigo, únete a él. Claro, no me voy a poner a cuatro patas, ¿qué puedo hacer con esto? Y entonces practicó el arte de la observación y de la contemplación con el perro. Se dedicó a hacer trabajo de campo. Dijo: la voy a seguir 24 horas al día y voy a documentar todo lo que es capaz de hacer esta bestia inmunda. Y cuando hablo de bestia inmunda, estoy hablando de este ser. ¡Ay! Aparentemente entrañable. Claro, ¿no? ¿Veis? ¿Quién dice que me va a amargar la vida a mí un pajarito con este pico y esta cola, ¿no? Es como, ay, qué soso eres, Čapek, ¿no? Claro, 24 horas al día detrás de ella y con una cámara. Hizo un mar de fotografías. Y además de la observación que le permitía la lente para andar detrás de ella y documentar toda aquella coexistencia a la que estaban sometidos dentro de aquella casa, se empleó en la ilustración. Y fue recogiendo cada uno de los pasos que daba en su crecimiento el cachorrito. Desde cómo bebía a cómo se rascaba. Porque nos lo enseñaba todo. Tengo una ilustración que quiero que veáis porque es fantástica. Bueno, sí, por ejemplo, se cargaba todas las macetas, pues también el momento de la carrera después de romper todas las macetas, ¿no? Ahí lo tenéis. Y cómo se acurrucan para dormir, cómo se convierten en ovillo, ¿no? Parece que lo tenemos muy fresco en la memoria si convivimos con animales, ¿no? Todas estas cosas de... Al fin y al cabo, esto es trabajo de campo, es antropología pura y dura, ¿no? Estaba haciendo un trabajo realmente serio. Hacer fotografías, observarla e ilustrar no eran suficiente. Y entonces dijo: ¿qué soy? Y dijo, además de un mártir por tener que convivir con esta bestia, soy escritor. Y entonces hizo 8 cuentos para leer a Dashenka y que ésta se tranquilizara y se durmiera. Cuando hizo el primero, vio que funcionaba y entonces hizo 8. Uno para cada día de la semana y otro de por si acaso no iba con el primero. Todo ese trabajo, toda esa documentación gráfica a partir del lenguaje fotográfico y del dibujo, de la ilustración, junto con los cuentos, están en este libro. Pero este libro no sería tal libro si además no estuviese diseñado como está. Y está diseñado por un señor que fue arquitecto, fotógrafo, diseñador, crítico de arte, y se llamaba Karel Teige, que es otro de los grandes del constructivismo y también futurista. Cuidado, próximo a Bruno Munari. Munari
aprendió de este señor y de hecho aprendió de este libro y aprendió de Čapek en esto de hacer la evolución del animal, de cómo se mueve, y en los años 50 hizo un libro de 7 centímetros, así, que se llama Meo, el gato mato, y es un libro que él hizo para fomentar la observación. Él se ponía delante del gato e intentaba reproducir con un dibujo sintético de línea muy sencillo cada uno de los movimientos que era capaz de hacer el gato. Claro, el nivel de flexibilidad le tenía completamente absorto. Decía, el día que un humano se parezca a un 10% a un gato, seremos seres inteligentes, ¿no? Porque la adaptabilidad, ¿no?, de los felinos al medio. Entonces, Teige, que fue el famoso crítico que hizo el escrito de contra Le Corbusier, era un tipo inquieto, no se andaba con tonterías. Coge a Corbu y le mete un repaso en un ensayo. Bien, pues diseñó el libro y lo diseñó con una tripa, como os he enseñado, en la que se combina la ilustración, el texto y la fotografía. Este álbum es una obra de arte. Está traducido a un montón de idiomas. De hecho, aquí en español está. Pero, hay que decir un pero, porque cuando se cuentan las cosas se cuenta todo. Y he de decir que de tener la oportunidad de comprarlo, podréis leerlo en castellano, obviamente, que eso es muy interesante. No está en gallego, lo siento, a lo mejor algún editor en Galicia se anima a partir de este momento, pero la edición en español olvidó un lenguaje primordial en el fotolibro, que es el diseño. Y como estáis viendo aquí, no sé si la cámara alcanza a verlo, el papel en el que está impreso este libro es un papel de un gramaje importante porque tiene que soportar la impresión fotográfica y dar una buena calidad a la reproducción fotográfica, trabajar bien los contrastes para que los negros no se empasten en una fotografía de este tipo, y cuando lo tocáis, no sé si puede oírse. Sí. Claro, el gramaje tiene una porosidad y tiene un color que no es un blanco nuclear. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un libro de los años 30. Y si ponemos una página blanca de estas que es como la señora esa de elegía de «vengo del futuro», ¿no? Claro, echas al traste parte del relato. ¿Por qué? Porque la materialidad en la edición es otro elemento narrativo. El tipo de papel que eliges, el tipo de tinta que utilizas para la representación, ¿no? Y esa edición aquí, esa edición, este mimo de la edición se perdió. Entonces, si leéis francés, pues os recomiendo esta edición, y si no leéis francés también, porque es un ejercicio contemplativo fantástico. ¿Sí? Bien, pues esto es de los años 30. Queda media hora, me van a echar ya. Vale, poco después, en los 50, seguíamos jugando con la fotografía y nos aplicamos muchísimo en el asunto del diseño, ¿no? Hubo una serie de autoras, vosotros habéis conocido probablemente, porque además ese sí que está en gallego, a Camila Koffler, con su álbum Dos oseitos, dos ousiños, ¿no? Bien, claro, eso fue en los años 50, ella fue una precursora de la fotografía animal y del álbum infantil. ¿Por qué? Porque lo que le permitía era exponer su obra más allá de las paredes de una sala de exposiciones y llegar a mucha más gente gracias a los libros infantiles. Fue muy lista, aprovechó el soporte para mostrar su obra, porque claro, esto es fantástico para viajar, para difundir ideas, no pesa absolutamente nada y puede llegar a los confines del espacio. Y entonces dijo, wow, lo tengo, el marketing. Y entonces, en realidad, como narradora, no era la gran joya, pero fue muy lista y se valió de un montón de amigos en diferentes países, porque en cada lugar que se traducían las obras de Hila era un autor del propio país el que encaraba esa traducción. Y en Francia tuvo a Prévert, o sea,
mi amigo Prévert, dice que fueron un poco más que amigos. Jacques Prévert, qué maravilla. Y en Estados Unidos tuvo de amiga traductora a Margaret Wise Brown, la autora de Buenas noches, Luna, que todos conocéis, y ahora es el otro de esos momentos que decís, sí, Buenas noches, Luna, ¿estamos? Muy bien. Ya tenéis otro libro para pedirle a vuestra librera. Las cosas es que Hila inauguró una época que fue gloriosa. Los años 50 y 60 se hizo muchísimo fotolibro, muchísimo. Y además tenía mucho que ver con el álbum documental y con toda la parte que tenía que ver con la sociología, ¿no? Abrir la mirada al resto del mundo. No ese egocentrismo y tampoco con una mirada colonial, que eso es muy importante, ¿no? Queríamos saber cómo eran los niños del resto del planeta y ese testigo que abrió Hila lo recogió Dominique Darbois, una fotógrafa fantástica que se encargaba de la fotografía, bueno, era una fotoreportera, ¿no? Por así decirlo, y inauguró una colección maravillosa que se llama Enfants du Monde, y este es uno de los libros de los muchos, hay más de 20 títulos de esta colección, en las que nos llevaban a pasear a través de un álbum documental que no tiene pocas páginas porque son más de 50 páginas, claro, es una densidad importante. Y dijeron, ¿cómo salvamos toda esta información? Primero, en la concepción del texto, vamos a contar un montón de contenido documental, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Diciendo que nos metemos en la vida de un niño. Vamos a narrar un día en la vida de, en este caso es Agossou, le petit africain, ¿no? ¿Cómo se vive en África? En una zona rural. Pues te lo cuenta en un día un álbum. Maravilloso, ya. El concepto ya es, wow, te pongo un piso, ¿no? Bien, pero además de las fotografías y de esa concepción de cómo voy a hacer llegar un texto informativo, un álbum documental a la infancia, se vale de uno de los grandes del diseño editorial, que es Pierre Potier. Y por primera vez casi en la historia aparece un diseñador en la portada de un libro. Esto, no, pero nunca jamás. Nunca jamás. ¿Cuándo habéis visto en la relación de un autor, un traductor, un ilustrador? Está en una portada, fuente de referencia principal. Un diseñador, nunca. ¿Y por qué está Pierre Potier ahí? Porque dio una vuelta de tuerca a la concepción del álbum y lo que hizo fue crear un layout dinámico. Un layout es esa parrilla, se dice, es una maqueta con una especie de es que no me sale el término ahora mismo, pero es ese esqueleto que no vemos, que está compuesto de ejes, de rayitas verticales y horizontales, en las que los diseñadores van encajando todos los elementos gráficos, incluido el texto, la tipografía, y que hacen que todo esté en su sitio. Que no parezca que está al azar, todo se desplaza de la misma forma, si mueves una cosa se mueve todo lo demás, todo baila con la misma coreografía. Vale, pues su layout es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque cada página es distinta y se apoya en elementos gráficos muy sencillos como, por ejemplo, utilizar un lettering, una caligrafía hecha a mano que evoca a la cultura y a la tradición popular de cada uno de los pueblos en los que viven esos niños de los que nos está hablando. Y además de estar la tipografía, que parece, obviamente, ¿no? Esto podría estar Casa África, ¿no? Y entonces tal. O Tienda de Telas África, ¿no? Lo vemos, claro, vale. Además de eso, y de ponernos como es este muchacho y su madre, utiliza elementos como el color y la forma para darle mayor dinamismo. Y cambia la página. Mirad cómo evolucionan las cajas de texto. No hay una que esté al derecho. Una está en un lado de la página, otra está en el margen contrario, una aparece con fondo negro, de repente esta está sobre la parte de la ilustración. Todo es diferente. Y eso,
todos estos elementos gráficos y esta manera de conjugarlos, además de centrar la atención en la fotografía, que es documental y nos está enseñando cómo es la vida, el día a día de Auguste Le Petit Africain, está dando ritmo al relato. O sea, la tipografía, esos cuadraditos de color moradito, cómo compone la caja de texto sobre la que nos va contando la historia, se mueve todo el tiempo y hace que se nos olvide que ese libro tiene 50 páginas. Son magos. Claro, nos lo hemos leído sin darnos cuenta. Y además nos hemos leído algo que tiene contenido, de lo que estamos aprendiendo. Hay una aplicación didáctica del diseño para que el lector se enganche, lea y disfrute además de lo que está leyendo. Y otra cosa fundamental, hay un aprendizaje plástico involuntario. Estamos aprendiendo a saber qué es la tipografía, qué es una capital, ¿no? Como las formas, los volúmenes. Aprendemos un montón de cosas y no nos damos cuenta. Ella es Dominique Darbois, otra de las grandes. Claro, sigue evolucionando, os decía, años 50, la explosión total, ¿no? Pero después, los 60, más de lo mismo. En los 70 empieza a haber muchos cambios. Empieza a haber muchos cambios también en la concepción de la pedagogía y de los modelos de lectura también, y del tipo de libro e historia que se cuenta, ¿no? Y de repente aparece una escuela maravillosa en Nueva York que se llama la Bank Street School, en la que era profesora y dio clases, y que después iba allí a experimentar con los niños sus libros. Esto es fantástico. O sea, señoras autoras e ilustradoras que se iban a una escuela y ponían a prueba sus libros. Y eran los lectores que se sentaban en aquellas pequeñas sillas que empezaban a funcionar en las aulas de infantil, ¿no? Que esto es también fabuloso. Se iba allí y entonces les contaba, como con su álbum, les contaba, pues he hecho este álbum, y entonces les contaba la historia, y un niño, fue divertidísimo, porque un niño le preguntó a Margaret Wise Brown, que era una de estas autoras que estaba en la Bank Street School, que era una escuela experimental. Le preguntó, abrió el turno de preguntas cuando había enseñado todos los originales de su álbum. Uno levantó la mano y le dijo, perdón, tengo una pregunta, y le dijo, adelante. Y le dice, ¿tú piensas vender algo con esto? Claro, aquel libro era Buenas noches, Luna, uno de los álbumes más importantes de la historia de la ilustración contemporánea en Estados Unidos, de la literatura infantil, un álbum que nunca ha dejado de publicarse y que en su momento estuvo censurado por las bibliotecas, la American Library Association, ¿no? Anne Carroll Moore, que era un horror de señora, sí, era la que censuraba a todos. Pero a Margaret Wise Brown especialmente, porque decía que estaba volviendo locos a los niños con sus textos, ¿no? Que era aquello de hacer listas de buenas noches, y ahora venga a decirle buenas noches a todo lo que había en la habitación. ¿Qué era eso? Y entonces dijo esto que no esté en las bibliotecas, y como ella era la que partía y repartía, pues Margaret Wise Brown no acababa de arrancar. Pero de esa escuela, por esa escuela, pasó otra gran fotógrafa, que era Tana Hoban, y también fue a experimentar con sus libros a la escuela. Tana Hoban hacía fotos, y cuando la invitaron a la Bank Street School, llegó y se puso junto a los niños y les preguntó, ¿qué habéis visto en el camino de casa a la escuela? Y le dijeron unánimemente, nada. ¿Nada os ha llamado la atención?, les preguntó. Le dijeron, no. Entonces les dio una cámara a cada uno, los mandó de vuelta a casa y les dijo que rehicieran el camino fijándose, prestando atención a cosas que captaban su atención. Volvieron y el resultado fue increíble. A partir de ese día, la autora, Tana Hoban,
una fotógrafa americana fantástica, una multipremiada fotógrafa americana, dedicó el resto de su carrera a la reeducación de la mirada. Ni más ni menos. Todos tenemos una concepción de la realidad que nos rodea de una manera y de ahí no salimos. Pero hasta que no hay nadie que nos invita a verla de otra forma, no prestamos atención a un montón de detalles. Y al no prestar atención a todos esos detalles, nos estamos perdiendo gran parte del mundo que nos rodea. Nos está diciendo, reaprópiate del mundo que te rodea a través de tus ojos. Dedica tiempo a mirar. Es algo que hemos perdido ahora, ¿os dais cuenta? O sea, este dedo es nuestra maldición, nuestra propia tumba, el scroll. ¿Cuántos dedos, con un solo dedo, cuántas imágenes somos capaces de pasar al día? ¿No? ¿Cuánto tiempo dedicamos a algo que nos interesa y le ponemos un corazón? Está feo eso, ¿no? Vamos a invertir el tiempo en cosas que nos sientan bien y que nos ayudan y que nos educan, ¿no? Que nos hacen ser más observadores y, por supuesto, mucho más empáticos, a entendernos, a convivir. Convivir también tiene que ver con observar, ¿no? Ese trabajo que hizo Čapek con un perro, ¿no? Si nosotros lo hiciéramos con nuestros vecinos, ¿cuánto mejor no nos iría, ¿no? Bien, pues uno de los libros de los primeros que ella sacó fue este libro, Formas. Todos son formas, efectivamente. A la que tú te pones a mirar cosas, todos son formas. Cuando llevo este libro y lo compartes con alguien de secundaria, obviamente lo primero que te dice es, pero este libro es de los 80, ¿ya había Vans? Te iba a decir tú. Tus Vans tienen formas y se llaman Vans Chess, ajedrez. ¡Uy, qué casualidad! Y qué lúdico, ¿no? Además, qué lúdico. Claro, en cuanto te pones a observar todo lo que tienes alrededor, te das cuenta de que todo tiene formas. ¿Lo veis? Solo tienes que observar. Todo tiene formas. Pero aparte de tener formas, también tiene color. Y el color y la psicología del color son elementos narrativos, nos cuentan cosas y nos dicen cosas sobre esa cosa que tiene una forma que estamos observando. Una cosa redonda que tiene un círculo rojo nos está diciendo que, atención, peligro probablemente, ¿no? Sí, estáis bien, estáis todos muy despiertos. Esta serie de cuadrados ordenados de esta manera nos están diciendo que estamos delante de un juego, de la rayuela, ¿no? Y es algo que es, esto está en Occidente, cualquier niño de Occidente puede jugar a la rayuela, ¿no? Es un juego de la tradición. Bien, pero también nos está diciendo que a través de esas formas hay diferentes materiales y podemos aprender qué es la textura, ¿no? No es lo mismo la textura de un mimbre que la textura de una seda. Cuando nosotros pasamos las manos sentimos diferente. Claro, no lo estamos tocando, pero ese nivel de percepción es capaz de aparecer aquí en nuestra cabeza. Y con todas esas cosas estamos haciendo educación de la mirada y alfabetización visual. Fijaos, aprender a mirar formas. Qué sencillo es, ¿no? Todo tiene formas. Mirad, el tupper, lleno de formas. Claro, en el momento que conocen este libro, muchos se despistan después, ¿no? Porque todo el rato estás buscando formas. Como loco, buscando formas. En lugar de mirar al frente, te miras a los pies a ver si llevas unas Vans y adiós Madrid. No, claro, es un peligro. Todo tiene formas. Es precursora en el uso de la imagen y en los años 80 marcó un antes y un después.
en el álbum de fotoliteratura infantil. Esto tiene muchos herederos. De estos libros primeros que inició Tana Hoban. Aparecen también otras autoras como Kitty Crowder, que la vimos ayer, ¿no? Cathy Cupry, que vimos ayer su fantástico álbum Todo un Mundo, donde de nuevo reincidimos en la necesidad de hacer alfabetización visual y aprender qué es un trazo, y que un trazo de línea fina no es lo mismo que un trazo bold, grueso. Nos están contando cosas diferentes. El uso de un determinado color, el uso de una textura, el uso de una técnica artística diferente. ¿Qué nos decía ahí Cathy Cupry? Que lo que le importa es el proceso durante el desarrollo y la creatividad artística, no tanto el arte final. Cuando estamos trabajando con nenes, lo que importa es cómo se hacen las cosas, la educación del gesto y la educación de la mirada, esa educación del gesto de la que hablaba Bruno Munari. No me importa qué haces, sino ¿y tú cómo lo haces? Esa es la manera de meter el inocular y meter ese veneno, ¿no? de que sigas haciendo y que no dejes de ser un artista, porque al principio es como que nos encanta que los niños sean artistas y ponemos sus dibujos por las neveras y demás, pero llega un día que de repente la nevera se queda en blanco, ¿no? ¿Quién dice? ¿En qué momento ocurre eso? ¿Y por qué perdemos eso, no? Bien, el álbum de fotoliteratura ha evolucionado muchísimo y tiene múltiples formatos, muchísimos, y se destina a muchos lectores diferentes. Os he traído porque me parece que es como muy fantástico. Este libro es un producto editorial derivado de un libro que fue premio de Bolonia a finales de los 90, de un gran fotógrafo catalán que se llama Pere Formiguera y que estaba muy interesado en lo que ahora llamamos el time-lapse, ¿no? Es la evolución del cuerpo. ¿Cómo evolucionan nuestros cuerpos? ¿Cómo cambian, no? Y entonces, a partir de un álbum que hizo con un formato gigante, nació me voy a poner así para que lo veáis bien, este flipbook, que nos cuenta cómo muta el cuerpo de un niño. Tiene uno que se llama chico y otro que se llama chica. Yo solo he podido traer el chico porque es el que tengo. Entonces, atentos, a ver si lo vemos. Perfecto. Hasta que se hace adolescente. ¿Qué estamos viendo aquí? No solo el time-lapse, el paso del tiempo. Estamos viendo que a través de la manipulación, imagen en movimiento. Este es el principio del movimiento de las imágenes de Muybridge, que hizo con su caballo, ¿no? Claro, estamos haciendo cine con nuestro dedo, manipulando un pequeño libro de este formato. Aquí, el otro día fui a CEGAC y me encontré maravilloso, estaba allí olvidado, de una exposición que hubo en el año 2001, de nuevo, un flipbook que habla del mito de Narciso. ¿Cómo contar un mito a través de un pequeño flipbook con fotografía? Pues ni más ni menos que así. Hay un espejo en el que se está viendo el protagonista y que está roto. ¿Qué es? Narciso y el narcisismo. O sea, esto es previo, 2001, al selfie. Ni más ni menos, es el selfie en papel. Aquí lo tenéis. Los jóvenes se habló mucho y largo y tendido y unas cosas terribles y no tan terribles de Greta Thunberg, ¿recordáis? Que ya parece que la chiquilla ya ha muerto y no, sigue su desarrollo habitual de un adolescente. Claro, además de Greta, hubo muchos chiquillos que estaban muy preocupados por el cambio climático, ¿no? Y que se unieron a aquellas manifestaciones sobre el cambio climático. Bueno, pues en Suiza, la Joie de Lire, gracias a Nicolette Humbert, hizo un libro que es un manual de guerrilla, es un bolsillo muy sencillo en una tapa blanda, que se llama L'Arme Verte, que recoge fotografías con las consignas que los jóvenes gritaban aquellos días durante las luchas contra el clima.
Y lo acompaña de fotos y de una especie de negativo en la que vemos por qué sufrimos el cambio climático, el mal uso que estamos haciendo de nuestro planeta. Es un libro que aúna la política a la fotografía, pero lo hace a través del discurso propio de los jóvenes que participaron en estas marchas verdes. ¿Sí? O, a ver si podemos escucharlo. ¿Lo escucháis? Bien, esto es un libro de artista para 0 a 3 en el que la impresión de la fotografía está sobre tela. ¿Por qué? Porque queremos que aprendan a manipular. El concepto del libro-objeto empieza desde aproximaciones al arte como esta, donde la manipulación nos lleva a experimentar no solo a través de la mirada, sino del tacto y del oído. ¿Lo veis? No necesita 17.000 solapas, 30 pop-ups y 40 agujeritos para meter el dedo y caerte. No es necesario. Con un solo papel que hace chiu-chiu, ya estamos súper estimulados. ¿No? Y además tenemos unas fotografías de calidad de cómo juegan los niños en su playground favorito, que era antes la calle. No, tampoco hace falta un PortAventura, antes éramos capaces de jugar en la acera, ¿no? Y todo estaba bien, hemos descubierto el mundo a partir de juegos muy básicos y en la calle, ¿no? Bien, y claro, evoluciona y evoluciona. Os había traído este porque es muy divertido, porque es taxonomía, ¿no? Porque como sois bibliotecarios y tenéis muchas cosas que ordenar y la CDU es un talón de Aquiles, pues os he traído cómo se ordenan las cosas según este señor que es fotógrafo pero además tiene TOC. Claro, es muy divertido, ¿no? Porque es la parte y el todo, entonces uno se da cuenta realmente de lo que maneja entre sus manos, ¿no? Entonces es como eso, vas al club fluvial o a la playa y entonces te da el toque y dices, lo tengo que poner todo en orden, ¿no? Claro, y no hay ni una sola palabra, pero nos damos cuenta de los elementos que componen las imágenes y aprendemos a mirar de una manera diferente a través de imágenes que, cambiando simplemente el orden, nos dan un discurso totalmente diferente, ¿no? Bien, había guardado... esto es más antropología, esto es tendencia, recuperar antiguos libros de fotografía de fotógrafos en concreto este autor Galimberti hizo fotografía de guerra y también fue fotoreportero y se fue recorriendo el mundo y fotografiando las habitaciones, no sé si se ve bien, los cuartos de los niños de diferentes partes del mundo. Este me encanta, es de mis favoritos. Ernesto tiene 3 años, vive en Florencia y le gustan los tirachinas pro. No hay más, nada más. Tirachinas, piedras y latas a las que darle. Ese es su juguete favorito. Y después hay una que es tremendamente divertida, es esta. A mí me gusta mi Nancy, punto. Hasta el punto de convertirme en una Nancy, ¿no? O sea, claro, esto es, ¿a qué juegan los niños? Aquí hay de nuevo un aspecto antropológico que lo que está haciendo es darnos una muestra de cómo cambia la infancia y las maneras que tenemos de ver la infancia y de reinterpretar esa infancia con la visión de un adulto. Por último, y para finalizar, porque María se está poniendo nerviosa y eso es porque... ¿No? ¿Esta es la hora? Bueno. Podemos finalizar. Vale, podemos, ¿no? Vale. Os he traído algo que me parecía que era interesante que vieseis y es de otra... Bueno, en Francia hay una tradición muy importante de fotolibro infantil y una de sus musas, porque es maravillosa, porque ella entiende la infancia de una manera tan sumamente, no sé, es grandilocuente, ¿no? Su manera de hablarle a la infancia y eso debería ser tenido en cuenta por el resto de artistas y de creadores de
libros infantiles, dice, vale, los niños cuando van a un museo o a una galería, obviamente no pueden, están muy limitados. La altura no les representa, todo les queda así, salen todos con una cervicalgia horrible. Probablemente las imágenes que se ponen a su disposición no responden a su entorno y a su mundo particular, ni siquiera a sus intereses personales. Y además tienen que estar callados, no pueden tocar, no pueden correr, aunque sea un espacio diáfano y grande donde podrían expresarse, ¿no? Y tal. Y entonces dice, bien, pues yo voy a hacer galerías para ellos. Sí. Y las voy a hacer con cosas con las que ellos pueden ser los propios artistas, ¿no? Que desarrollen sus piezas de arte. Es que me cuesta mucho mantenerlo en el brazo. No he ido al gimnasio para esto, pero pesa alrededor de 2,5 kilos el libro, ¿no? Para que os hagáis la idea, ¿veis? Esto es una de las partes del libro y lo que tiene en realidad aquí es un cadáver exquisito, un tipo de libro derivado del juego del cadáver exquisito de los surrealistas, una composición que me permite hacer un número determinado de composiciones gracias al troquel que lleva la página y la divide en dos, ¿no? Entonces tú puedes hacer ars combinatoria, ¿qué vas sacando? Diferentes obras de arte. No sé si sois conscientes de lo que es esto que os estoy enseñando. ¿Estas piezas sabéis lo que son? Bueno, después se convierte en un... Voy a levantarme. No, aún no, espera. Después también aparece otro tipo de libro ilustrado que es un acordeón, ¿sí? Bien. Y aquí hay una secuencia más larga con esos elementos. Pero, como ahora sí, lo manipulable es muy importante y porque a los niños, como bien decía Munari en aquella exposición que dijo prohibido no tocar, hay que desarrollar también el sentido del tacto, pues entonces incluyó unos pósters dentro, unos carteles, puedes desplegarlos, en los que te dan las instrucciones de qué hacer con todo esto que aparece dentro del libro, y todo esto que aparece dentro del libro no es ni más ni menos que, puedes ir hacia allí, una vajilla de plástico. Sí, está en amarillo también, ¿eh? Pero, o sea, quiere decir, con una vajilla de plástico podemos hacer una obra de arte, hacer múltiples variaciones de una pieza de arte a través de la combinación y convertir todas esas piezas de arte en un espacio expositivo, en una galería o en un museo, en la que tú eres el curador, el director artístico. Tú eres el que dices cómo quieres verlas, qué quieres hacer con un plato. Si mezclo el plato con el vaso, ¿qué sale? ¿Cómo quiero exponerlo? ¿Cómo quiero que se mueva o no se mueva? ¿Que esté escondido o que de repente descubras algo dentro? ¿No? Es dar al lector la capacidad de crear, libertad de creación, que no se nos llena la boca hablando de libertad de expresión, pero lo de la libertad de creación se viene abajo cada vez que hacemos uno de esos libros. ¿No? Tú hazlo para esto que venderá mucho. No, pero si yo lo que quiero es hablarle a los nenes y que los nenes se sientan libres de crear su propia historia, ¿no? Pues esto es lo que hizo Claire D. con su libro que se llama A toi de jouer, que es el que tenéis aquí en el suelo y que tiene dentro todos estos materiales diferentes para que apreciéis el valor del libro y el libro entendido como un objeto. Esto es una galería. Si entráis a ver su página web, podréis ver cómo además aplica tecnología CGI para todos estos elementos de la vajilla de plástico y hace una película, o sea, una animación increíble en la que la vajilla se convierte en una ciudad en la que hay una persecución nocturna. Te mueres, o sea, es para estar así. Y es una pequeña animación sobre una vajilla. ¿Os dais cuenta que no hace falta hacer cosas tremendamente arriesgadas o recargadas, como meterte en la habitación de Van Gogh con todas aquellas luces, ¿no? Para vivir una verdadera experiencia artística e inmersiva?
Bueno, todo esto hablaba de los fotolibros, hablaba de la fotografía, pero hablaba sobre todo de ayudar a educar la mirada y de tener la posibilidad o dar la posibilidad a los lectores de las bibliotecas de aprender a mirar de una manera diferente. Eso también es mediar, ¿no? Y eso es una manera de compartir la lectura, poder ampliar la mirada y entender mejor aquellos mensajes que la sociedad en la que vivimos nos está transmitiendo. Y con esto y un bizcocho, aguas mil, porque ya no. Y no sé si quedan unos minutos para que hagáis preguntas a las que responderé amablemente, y mientras os las pensáis bebo porque me estoy deshidratando. ¿Sí? Gracias. Bueno, non sei se hai algunha pregunta. Hemos hablado mucho Sí. de ojos, pero ahora es el de la oreja. Hai... ¿Perdón? El título del libro de Cocteau. El libro de Cocteau es... del señor que tenía TOC. Ay, perdona, estoy teniente, No, estoy teniente, ¿no? Sí, se llama Ursus Werli. Voy a ponerlo aquí, Sí, no sé porque si así- se ve. Sí. Uop. Aquí está su nombre. Ursus, y el apellido es Wehrli. Este es un libro sobre la limpieza y el orden, que este tipo de libros en el siglo XIX eran una locura, les encantaba a los franceses hacer esto. Pero él tiene más libros, lo ordena todo, porque tiene mucho TOC. Entonces siempre tiene muchas cosas que ordenar y tiene una bibliografía diversa que funciona con este mismo sistema. ¿Sí? Adelante. ¿Alguna pregunta más? No os veo. Maika. Ay, ahí hay algo, sí. Se llama Chico y en la edición que es en formato grande, de fotográfico, se llamaba Cuerpo. Es un cuerpo y el autor es Pere Formiguera. Bueno, penso que estamos, máis que nada, porque eu teño que ir a falar a un sitio. Sí. Debería subir, ¿no? Te tienes que... está feo. te tienes que ir. Gracias.